Así está la plaza cambiaria en la ciudad de Buenos Aires cuando son las 12:30 de este día miércoles y después de la suba del dólar a 224 en la jornada de hoy. Lo anticipó Pancho Olivera, ahora 221. Esteban Lafuente en la redacción del Diario de la Nación. Buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por allá? Bien, repasemos un poco los valores a esta hora y tratemos con Pancho de buscarle alguna explicación. Sí, 221 es el blue después del pico de ayer, retrocede. Si bien está muy cerca de lo que fue su valor nominal histórico anterior al pico de ayer, 221, por encima de 230 los paralelos, una brecha que está por encima del 70%, que ese es el dato también a seguir, no se expande, ha estado por encima del 100%, pero bueno, no deja de ser todo un dato. La suba que tiene, más allá de la baja marginal de hoy, de los últimos días, de más de 10 pesos, ni hablar de los financieros que están por encima de 15 pesos. ¿A qué se debe, Esteban? Esto tiene que ver con que estaba muy alto ayer y hubo una especie de toma de ganancias del lado del ahorrista. Así es, sí, siempre suele pasar cuando hay estas subas, sobre todo muy fuertes, cuando son escalonadas de a poquito, que lo veníamos viendo tal vez hace algunos meses de subía $1.50 en cada día. Se sostenía las subas en esa tendencia. Ahora cuando hay una suba tan brusca, acompañada con los financieros, suele haber un retroceso, pero que se ubicó de todas maneras que en valores por encima de lo que tenía la semana pasada. Es un retroceso de acomodamiento, como decir, cierta toma de ganancias, por así decirlo, que apareció tal vez más oferta aprovechando la suba del que tuvo ayer, pero sí se ubican estos valores que están bien por encima de la semana pasada. ¿Y el resto acompaña a los otros, el contado con liquidación, el dólar bolsa, están acompañando más o menos este ritmo? Así es, sí, después de la suba también fuerte que habían tenido todos ayer, que se esperaba en parte por todo el movimiento negativo y turbulencia que había tenido con los títulos en pesos y la caída de los bonos del Tesoro, después sí hay una situación de no mayor suba, de estacionamiento en estos valores, casi 233 el MEP por encima del contado con liquidación que se usa para sacar dólares al exterior, pero no replican el movimiento así de suba tan fuerte como habían tenido ayer, que por ejemplo el contado con liquidación fue de las subas más altas en un día de los últimos tiempos, siempre con una suba en porcentaje, no en cantidad del valor, fue de las más altas desde que el contado con liquidación se opera por valores distintos a lo que es el tipo de cambio oficial. Esteban, la pregunta que yo le hacía a Pancho, y sé que va a ser la misma respuesta, pero digo, ¿se vislumbra en el gobierno algún tipo de medida para controlar la inflación, para manejar la emisión, para ver qué pasa con el tema del dólar? ¿Hay algún tipo de actitud del gobierno? No, y de hecho la cuestión tiene que ver con las dudas que se generó el cumplimiento del programa con el fondo, porque en su momento cuando se firma a comienzos de año se dice, bueno, este es un poco el sendero de cumplimiento de metas como para anclar ciertas expectativas, pero después desde el propio gobierno, algunas líneas dentro del oficialismo empezaron a cascotear, a bombardear ese acuerdo, y de hecho hay dudas sobre el cumplimiento de las metas de este trimestre, fundamentalmente lo que tiene que ver con acumulación de reservas, que es algo que el Banco Central no está pudiendo hacer, y eso es algo que también genera problemas, expectativas en cuanto a, bueno, qué puede llegar a pasar de acá hacia adelante. Medidas concretas con respecto a la inflación no se han tomado, sí alguna reacción tal vez que puede ser vinculada a la suba de tasa de interés del Banco Central, pero que terminan siendo insuficientes porque están también detrás de la inflación y terminan afectando negativamente el nivel de actividad. Entonces, en ese contexto, sumado a que, además, la inflación de la inercia que ya viene teniendo, va a haber ajuste de tarifas, por ejemplo, que termina impactando en inflación. De hecho, algunos analistas que advierten que junio podría estar en línea o por encima de los datos de mayo. Ahora, Pancho decía, la impresión que hay es que van a decir, buscamos culpables, los formadores de precios, los oligopolios o los monopolios, o sea, la zaraza política y algo más de precios cuidados. Nada más, no aparece otra acción. Así es, y de hecho hubo una cuestión contable, tal vez un poco técnica, pero el Tesoro le vendió dólares al Banco Central, recibió pesos, con esos pesos canceló parte de lo que le había prestado antes el Banco Central, entonces amplió su margen para en lo que queda del año, es decir, en los próximos trimestres, volver a emitir pesos para financiarse con gastos. Entonces, de alguna manera, eso es lo que está preanunciando, es que va a haber más emisión, que va a terminar generando mayor dinamismo, mayor potencia a la inflación. Lejos de desacelerarse, bueno, eso va a alimentarlo. Y eso se vio la semana pasada. Esteban, perdón, Pancho, para el pequeño ahorrista, fondos comunes de inversión, plazos fijos, ¿hay alguna forma de protegerse de la inflación hoy si tenés unos pesos que te sobren?
Y lo que siempre se recomienda desde el gobierno son el plazo fijo atado al UVA, que es el plazo fijo que ajusta por inflación, pero bueno, demanda 90 días. Fondo Común de Inversión había sido una inversión estrella, con un tipo de cambio planchado, había crecido fuertemente la inversión de muchos ahorristas pequeños y más grandes también en estos fondos que ajustan por inflación, pero bueno, fue el derrumbe que vimos la semana pasada, que después todos esos pesos salieron de estos instrumentos y presionaron el dólar, que fue lo que generó la suba del tipo de cambio que vimos hoy. La expectativa es, con una inflación que va a estar en estos niveles, o tal vez algunos dicen, bueno, puede llegar a subir, sí, los atados a la inflación puede ser una opción. El tema es, bueno, ¿qué pasa si después hay movimientos como lo que se empezó a rumorear esta semana de una eventual reestructuración, reperfilamiento, cambio de plazos que haga que toda esa inversión después caiga como pasó la semana pasada? Recién veíamos la tasa real, ¿no? En los plazos fijos, que es negativa, 14% abajo, y se supone que el Central va a tener una reunión mañana, creo. No sé si hay alguna información de qué puede hacer, subirla, mantenerla. Siempre son las reuniones de directorio del Banco Central, son los jueves, ahí se toman esas decisiones de suben la tasa de interés, que como viene pasando en este año, más de 5 ajustes al alza, siempre suben la tasa de interés que reacciona contra la inflación, pero sigue manteniéndose por debajo de la tasa de inflación. Cuando se firmó el acuerdo con el fondo, otra de las cuestiones acordadas era tender a tener tasas positivas, esto es que el ahorro en pesos le gane a la inflación, ni hablar a la evolución del tipo de cambio, pero eso desde que se anunció hasta ahora nunca ocurrió porque siempre el Central le corre de atrás a la suba en los precios. Esteban, como siempre, un placer. La sonrisa, yo te digo que es una media sonrisa del señor Rifle Varela, me obliga, yo no querría adentrarme en estas cuestiones. Esteban Lafuente tuvo un accidente doméstico, se cortó con un cuchillo, un corte severo. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Está subiendo a redes sociales este momento él. Me pongo así. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo es su cuenta de Instagram, Esteban? M Lafuente, Esteban M de Martín Lafuente, ahí nos encontramos. M Lafuente. Sí, ya lo robó a usted, a Olivera, a mí, por este momento. No, a mí me robó mal porque no lo vi. Bueno, pero escúcheme, pongamos, no digamos cuál es la mano. Para que pongan las dos manos así como estrechándose. Casi, ahí está muy bien ahí, está muy bien ahí. Sí. Yo no me acuerdo cuál era la mano. Le quedó un poco mocho todavía. No, todavía no, pero está en recuperación. Sí, hay tiempo. La derecha. El derecha. ¿Ese era el que había quedado averiado? Sí. Claro, sí. Pero está un poquito más hinchado. Me acuerdo. Perdón Y aparte él utiliza algo, cuando gesticula con las manos, utiliza la mano derecha, la lesionada abajo, para apoyar. Ay, qué observador. Sí, con todo el rifle, sí, me dijo el otro día y es verdad. No lo pienso, pero bueno, funciona así. Pero le estamos haciendo una... ¿Usted está comprometido o está soltero, Lafuente? No, soltero. Ah, no, esto le va a venir bien. Y además, esto le va a venir bien. Un saludo a Lucrecia. Si pone que le pasó lavando los platos. ¿Qué pasó con Lucrecia? ¿Qué Lucrecia? Lucrecia es la mi chica kinesióloga, que te manda un saludo, Luis. Nos mira y el otro día le compartí también el saludo. Dijo, un saludo para todo cierra. Un viernes viene Lucrecia a enseñarnos a hacer ejercicios. No sé qué, pero algo va a enseñar. Lucrecia, que movilidad. Perfecto. Movilidad. Mañana me encuentro con ella, así que la aviso si querés. Me súper interesa. De verdad me parece que es recontra bueno. No, me quedé pensando. Tengo una amiga que me preguntó por usted, pero yo no es rosarina. Y usted sabe la fama de las mujeres rosarinas, de las más bellas del planeta. Así que, si quiere... Perfecto, dale. Está colorado. Que no me esperaba esto, decir el dedo. Que nadie espera. O sea, nadie en la nación en su vida pasó por esta situación. El señor está en la redacción del diario. Pero le conseguimos a Morín, le conseguimos a Lafuente y nos transformamos en... ¿Cómo se llaman estos? Matchmakers. ¿Cómo se llaman? Roberto Galán. ¿No es cierto? Bueno, Lafuente, ya sé, no va a querer salir nunca más. Le dejo un gran abrazo. Fue lindo mientras duró. Perfecto. Muchísimas gracias. Saludos a todos allá. Hay más del panorama. También está sola, le digo por las dudas. Hay más del panorama.